Buenas noches, iglesia. Les pido que me acompañen al Evangelio de Lucas. Vamos a leer desde los versículos del 27 al 36. Así que les pido que abran sus copias de la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor. Pero ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien. Y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Oremos. Señor, en este momento vamos a recibir la predicación de tu palabra y te pido que al hacerlo me permitas que sea tu Espíritu Santo quien guíe todo cuanto yo diga. Que si ha de salir algo, Señor, debido a mi pecaminosidad, que sea detenido. Que solamente aquello que vaya a edificar a tu iglesia pueda salir en este momento. Te pedimos que nos pongas o nos permitas tener oídos atentos. Que todo cuanto hoy recibamos de ti nos capacite para mañana, que estamos saliendo a enfrentarnos a todo lo que nos ofrece el mundo, podamos vivir para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero es nada más para recordarme cómo los años van pasando. Ariel colocó anciano Rudy ahí, entonces nada más para recordar que los años no pasan en vano. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las buenas historias? Yo creo que a todos. A todos nos gustan y a cada uno en el formato que prefiera. Algunos irán y degustarán o probarán una buena historia en una película, en una serie de televisión, en un libro, en un audiolibro, en una telenovela, de distintas formas. Y hay algo, hace algunos días o semanas, viendo una serie de televisión, creo que era una serie o una película, no recuerdo, viéndolo con mi esposa, ella dijo, ¿cómo es verdad? Que para que haya una historia tiene que haber un villano. Y entonces sucede que cuando nos compenetramos en la historia, nos damos cuenta que hay villanos. Y nosotros nos creemos el superhéroe o el bueno de la película. Y queremos castigo para el villano. Y cuando se recibe, es casi como una euforia. Yo recuerdo con mis hijos, viendo por primera vez El Señor de los Anillos, la primera parte, en donde Benjamín estaba molesto por el jefe de los malos, que le corten la cabeza. Y le cortaron la cabeza. Sí, dijo él. Se alegró porque quería castigo para el villano. Y así nos pasa cuando estamos viendo nosotros alguna buena historia. Pero nos frustramos, ¿verdad? Cuando ese villano no recibe castigo. Es más, nos arde cuando ese villano lo que recibe es redención y perdón. Pues bueno, lo que vamos a ver hoy se trata acerca de villanos. Se trata acerca de villanos que reciben redención y que a la luz de la redención que algunos villanos reciben, otros se ven beneficiados también. Pero antes de comenzar a leer el texto, quiero que tengamos presente algunos aspectos de audiencia. En Lucas 6:17 se nos dice que Jesús bajó del monte. Y en ese monte él había nombrado a sus 12 apóstoles. ¿Y qué es lo primero que se encuentra cuando baja? Una gran multitud de sus discípulos. ¿Pero qué más? Una muchedumbre del pueblo de Jerusalén, de Judea y de la región costera de Tiro y Sidón,
Y toda esta gente había venido porque querían recibir beneficios de parte de Jesús. Entonces, les pido que comencemos a pensar en forma de embudo, o usemos la imaginación para pensar en un embudo. Y lo primero que estamos viendo es la parte superior de este embudo, con toda esta gran cantidad de personas ahí presentes. En Lucas 6:20, Jesús comienza a hablarle a sus discípulos. El embudo va bajando. Y aunque estaban las muchedumbres, estaba toda la gente, Él empieza a decir que está enfocando sus palabras a sus discípulos y les comienza a dar las bienaventuranzas y los ayes, que si se fijaron, son 4 y van a la par, son una antítesis unas de otras. Y ambas terminan en algo. Terminan en cómo nos van a tratar las demás, según si vivimos para Cristo o si no vivimos para Cristo. Si nos va a tratar bien o se nos va a tratar mal. Pero luego, cuando llegamos a Lucas 6:27, parecería como que el embudo, como que estamos llegando a una parte más baja del embudo. Porque dice, pero ustedes los que oyen. La nueva traducción viviente dice, a los que están dispuestos a escuchar. Y a mí esto me lleva a pensar que quizás está hablando, y aunque ha dicho, ustedes discípulos, les he dicho esto, pero hay algunos de ustedes que en verdad están escuchando y de forma sincera están prestando atención. A ustedes me dirijo en este momento. Y eso es lo que suele suceder, o lo que a veces se acuña teológicamente como la iglesia visible y la iglesia invisible del Señor. Podemos estar todos aquí, pero es probable que algunos no hayan conocido al Señor aún. Algunos no estén dispuestos a seguir las instrucciones que el Señor da. Pero esos que sí están dispuestos a seguir las instrucciones que el Señor da, parece que eso es embudo hacia donde se está dirigiendo esta sección que vamos a leer. Pero antes también hay un supuesto. Este texto está suponiendo que ese grupo, esos discípulos que están dispuestos a escuchar a Jesús, tienen enemigos. Si no nos estuviera hablando. Vemos que en el versículo, y vemos que hay lenguaje que se utiliza, que no solo hay enemigos, sino que están queriendo actuar o que pueden llegar a actuar de una mala forma contra estos creyentes de esa época y contra nosotros. Vemos, por ejemplo, que además de enemigos, en el versículo 27 se dicen que aborrecen, en el 28 los maldicen, los insultan, en el 29 les hieren y les quitan cosas. Está hablando, está mostrando acciones que estos enemigos que existen cometen contra los creyentes. Y es interesante pensar en eso porque actualmente se suele pensar, se suele creer, uy, es cristiano, tiene que ser el alma de la fiesta, tiene que ser la monedita de oro que a todos les guste y por la cual todos se peleen. Y no se concibe que un creyente pueda llegar a tener enemigos. Pero estás partiendo el texto de un supuesto que hay enemigos. Ahora bien, ¿de dónde vienen los enemigos? ¿De dónde pueden surgir estas enemistades, estas personas que actúan de esta forma contra nosotros como creyentes? Por lo que la evidencia de la palabra de Dios me muestra a lo largo de ella, creo que hay 2 razones. El pecado, tanto nuestro como el de otros, y el que nosotros nos permanezcamos firmes en el Señor. De hecho, es lo que dice al final de las bienaventuranzas y de los ayes. Está diciendo que aquellos que permanezcan firmes en el Señor van a ser repudiados, como lo fueron los profetas. Pero también podemos darnos cuenta que muchas enemistades que han surgido en nuestra vida producto de nuestro pecado, producto de que nosotros hemos actuado de maneras que no deberíamos de haber actuado. Y este texto está basado en el supuesto que hay enemigos debido a que nosotros queremos vivir firmes en el Señor. Y nos da principios de cómo relacionarnos con estos enemigos. Pero yo creo que va a ser bueno pensar que también si hay enemigos que han surgido por nuestro actuar pecaminoso, en los cuales, como se nos dice en Romanos 12, 18, Hebreos 12, 14, que busquemos la paz con los hombres en cuanto dependa de nosotros. Si hemos querido arreglar las cosas y no se ha podido, yo creo que los principios que aquí nos da también son aspectos o son principios que podemos aplicar en esas relaciones.
También tengamos claro algo. Desde Génesis 3, lo que nosotros encontramos es que se distingue a causa de la fidelidad del Señor una simiente de la mujer y una simiente de la serpiente. Siempre estará esta enemistad entre aquellos que amamos al Señor y aquellos que no. Y es algo natural en sus formas de actuar. En algunos será más evidente que en otros. Y rapidito les digo, por ejemplo, después de decir estas maldiciones, de que decretarse estas maldiciones, lo que encontramos es a Caín y Abel. A una simiente santa y a una simiente de la serpiente enfrentándose. Y eso es lo que vamos a encontrar. Y entonces, ante esto, la realidad que tenemos es que como creyentes que quieren vivir fielmente para el Señor, vamos a tener enemistades, vamos a tener enemigos. Vamos a tener personas que se van a molestar con nosotros. Algunos en su actuar y en su manifestarse van a ser más violentos que otros. Y retomando un poco los ayes, si alguien no está molestándose por la forma en cómo vivimos, alguien que es del mundo no se está molestando, más bien que se goza y disfruta, deberíamos de pensar si realmente estamos viviendo según la ética del reino de Dios. ¿Qué es lo que encontramos ahora? Lo que encontramos, les leo Lucas del 27 al 28 y dice: pero ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. En esta primera parte lo que estamos encontrando es instrucciones de cómo hemos de vivir interiormente o cómo hemos de buscar tener interiormente o nuestra postura en nuestro corazón para con aquellos que son contrarios con nosotros. Y lo que está hablando es de bendigan, de oren. Eso lo que está mostrando, lo que está apuntando es cuál es la disposición de nuestro corazón. Y es importante esto, ¿por qué? Porque lo que hay en nuestro corazón es lo que nos lleva a actuar de determinadas maneras. Y esto lo vamos a ver un poco más a detalle la siguiente semana con la continuación de Lucas. Pero lo que hay en nuestro corazón es lo que nos empuja a actuar con las personas de distintas formas. Y cuando nos predisponemos con alguien por distinta situación, vamos a actuar de cierta forma. Pero cuando estamos contentos y nos agrada a alguien, vamos a actuar de distintas formas. Entonces todo inicia por cómo en nuestro corazón disponemos o estamos viendo a las personas que están en enemistad con nosotros. Y podemos pensar en distintas formas de aplicación, pero antes de ir a esta parte quiero recordar algo. A veces cuando estamos en medio de la molestia que alguien está empeñada en tener sobre nosotros, solemos ir al Señor y oramos. Y oramos para que se resuelva ese malestar. Y lo que nos está indicando la palabra aquí es ir y en lugar de que se resuelva la situación, que no es malo orar, porque resuelva nos insta también a orar por la persona que está causando la enemistad o esa situación difícil. Y esa es una de las primeras formas en las cuales podemos dar diagnóstico si nuestro corazón está amando u odiando a alguien. Es en la manera como oramos por esta persona sinceramente. Estamos llegando ante el Señor pidiendo que esta persona que no le conoce venga arrepentimiento para vida eterna. Estamos orando al Señor para que ese proyecto que sabemos que está emprendiendo esta persona le vaya bien. Y si le va bien es probable que genere más burlas sobre nosotros. Pero estamos orando genuinamente por el bienestar de esta persona. Y si es creyente, estamos orando para que hayan frutos del Espíritu en su vida. ¿O no estamos llevándole ante el Señor
en intercesión por el bienestar de esta persona. De esa que nos genera burlas en el trabajo, de esa familia que nos rechaza, de ese niño que en la escuela siempre que nos ve nos agarra y para darnos golpes, niños. De esos niños que jugándoles siempre va y les quiere estar destruyendo los juguetes. ¿Cómo estamos actuando en nuestro corazón? ¿Cómo estamos orando por estas personas? Y esta es la primera parte que vemos aquí. Es algo interior de cómo nuestro corazón o cómo en nuestro corazón están estas personas que son adversas, que son adversarios, que son enemigos en nosotros. Luego, leamos del 29 al 30. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Lo que estamos viendo ahora ya no es algo interior, estamos viendo cómo actuamos a la luz de lo que hay en nosotros. Pero aquí yo quiero hacer una aclaración. En primer lugar, a lo que nos está llamando el texto es a la no venganza. En ninguna parte podemos decir, y de hecho leí y escuché mucho para estar claro y no decir que yo estaba inventando algo. Y en ninguna parte podemos decir que esto significa que los creyentes no vamos a estar o no vamos a actuar en defensa propia, o que no vamos a buscar justicia cuando algo se dé. Éxodo 22:2 nos dice: si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no será homicidio. Lucas, más adelante, en Lucas 22, el Señor dijo: al que no tenga espada, venda su manto y compre una. Y no fue necesariamente para ir a cortar queso o carne. Hay una defensa prudente y válida de nuestro bienestar y de otros, y no es a lo que está apuntando acá. De hecho, tampoco está apuntando a que no busquemos por justicia con aquella persona que está cometiendo actos injustos con nosotros, porque decir que esto no nos lleva a clamar por justicia es ir en contra del mensaje de toda la Biblia, que habla de que tiene que haber justicia. De hecho, la justicia es un concepto tan importante en la Escritura que después de que Caín mató a Abel y Dios lo destierra, le dice Caín: el que me encuentre me va a matar. Y Dios a ese descendiente de la simiente de la serpiente le dice, en su gracia común le dice: el que te mate va a ser vengado 7 veces. Le está hablando de justicia. La justicia es un concepto importante y un regalo que Dios da, no solo a los creyentes, sino que como gracia común a la humanidad para que pueda haber orden. Entonces, en este caso no está llamando a que no haya justicia. De hecho, Números 14:18, Nahum 1:3 dice que no se debe tener por inocente al culpable. Proverbios 17:15, que el que justifica al impío está actuando mal, y el que castiga al justo también. Y Pablo, ¿qué hizo Pablo cuando él estaba siendo acusado? Apeló a César. Había procedimientos legales que él podía utilizar para pedir justicia aplicada a él de forma correcta. No significaba que le iban a aplicar de forma correcta, ya sabemos su desenlace. Pero aquí no está hablando de un aspecto en el que nosotros no vamos a buscar defendernos o no vamos a pedir que se haga justicia. Hay un departamento de recursos humanos en las empresas en donde podemos llevar una queja por alguien que está acosando a una muchacha, por alguien que nos está colocando cargas de trabajo injustas. Aquí lo que está hablando es que no haya venganza, que no haya una actitud vengativa. Por ejemplo, aquí no está hablando de alguien que al haber asesinado a nuestro hijo o a alguien que amamos, querramos vengarnos fuera de lo que la ley establece, o querramos actuar fuera de lo que la ley establece. O volvamos a lo que habíamos leído en Éxodo 22:2. Más adelante indica que si
Ya se ha capturado al ladrón o ha salido de los límites. Si lo mata, si es homicidio. Entonces, si alguien entra a mi casa, voy a tener que defenderla. Pero si yo lo he capturado y lo he amarrado, lo entrego a las autoridades. Y es por eso que existen los crímenes de guerra. Es un crimen de guerra que a un soldado enemigo se le fusile por ser parte del ejército contrario, sin haber recibido un justo juicio. Por eso existen los crímenes de guerra, porque lo que está normando aquí, y tiene su origen en el Señor mismo, es que haya justicia, más no venganza. Entonces lo que está exigiendo aquí, lo que está mostrando es que nosotros debemos de clamar por justicia, pero no de una forma vengativa. Leamos ahora del versículo 32 al 35. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Y antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio. Y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Ahora hemos visto inicialmente cómo el Señor está indicando la posición que deben tener en nuestro corazón nuestros adversarios, los que nos adversan. Luego nos dice en la siguiente sección cómo no debemos actuar ante estas personas, para finalmente venirnos a decir cómo sí debemos actuar ante estas personas. Y algo que señala aquí es que debemos actuar en beneficio de estas personas, aunque éstas nunca vayan a recompensarnos o a reconocer siquiera lo que se ha hecho. Porque nos está diciendo, si nosotros hacemos bien solamente a aquellos que nos aman, si hacemos bien a aquellos que no nos tratan mal, que no hablan mal de nosotros, estamos en el mismo nivel de Hitler, de Mussolini, de Stanley o del marero de la colonia. Esta gente le hace bien. Los que están vivos, los otros que murieron, como Hitler y Stalin, le hacían bien a los que le servían. No eran unos monstruos que mataban, sí eran monstruos, pero no estaban matando a todas las personas que se le acercaban. Había quienes les eran fieles y a esto les hacían bien. Entonces, cuando nosotros actuamos haciendo bien solo a aquellos que nos pueden devolver el favor, solo aquellos que caen dentro de la etiqueta de amigos, estamos actuando igual que actúan estas personas. Estamos calificados para ser un dictador, un asesino. Por el contrario, lo que nos está diciendo es: actúen en beneficio de los demás, de estos que los adversan, sin siquiera estar esperando nada a cambio. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos: yo pensé que con ese favor que le hice me iba a tratar distinto? Ni gracias dijo, ni para los frescos tiró. Empezamos a decir esto, y cuando decimos esto mostramos que estamos actuando por una forma egoísta. Niños, actúan de la misma manera en beneficio de sus hermanos cuando estos les han tirado un juguete en la cabeza o cuando les han dado un vaso con refresco. O actúan igual y se desprenden de sus cosas cuando ven que sus hermanos no andan con dinero, del mismo modo que cuando les da un tío o algo a sus hermanos algo de dinero y ustedes creen: ay, si yo le doy esto, él me puede dar aquello. Nosotros nos esforzamos para que la presentación de ese compañero de trabajo que nos pidió ayuda y que siempre es grosero con nosotros y que siempre habla mal porque dice el cristianillo ese, nos esforzamos para que le salga bien su presentación. Y después de que le salga bien nos va a volver a seguir diciendo cristianillo y otras cosas. Nos esforzamos nosotros en ser el primero que visita a esa persona que recibió justicia por haber asesinado a nuestro hijo. Somos los primeros que, cuando esta persona recibió justicia y va a la cárcel, somos los primeros en ir a visitarlo.
Lo que está mostrando ahora la Escritura es cómo nosotros debemos actuar, cómo sí debemos actuar. Pero debemos recordar algo. La forma de tratar a los que son adversos a nosotros, a nuestros enemigos, era algo que Cristo estaba expandiendo, no era algo que estaba mostrando por primera vez. Proverbios 25, del 21 al 22 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale a beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Lo que estamos viendo es que hay un principio del reino de Dios en cómo vamos a tratar a aquellos que son nuestros adversarios por cualquiera de las causas que al inicio ya estaba mencionando. Y Cristo lo que está haciendo es como en todo lo que Él señala, Él vino a cumplir la ley, pero expande el principio de aplicación. Pero ahora viene la pregunta y es, ¿por qué? ¿Por qué voy a tratar de esta forma a las personas que son mis adversarios? A las personas que constantemente han mostrado que quieren el mal para mí. El versículo 31 nos dice: y así como quieran que los hombres les hagan ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Todos deseamos que las personas hagan bien con nosotros. Todos queremos que nos traten con misericordia. Todos queremos que nos den cosas que no merecemos. Y todos en algún momento llegamos a pensar: uy, hoy necesito de mi vecino. Yo la última vez no le permití que guardaran algo aquí enfrente de mi casa. Ojalá y él no se acuerde de eso y me trate de otra forma. Todos queremos que se nos trate de cierta manera, y es una manera buena. Entonces, una de las motivaciones que recibimos aquí es porque nosotros estamos esperando el que nos traten bien. Por lo tanto, debemos de actuar de la misma forma. Incluso con ese vecino que pareciera intencional, que lleva el perrito y el perrito siempre enfrente de nuestro portón hace cosas. Ahora, en Lucas 6:35 podemos ver otro motivo. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Lo primero que encontramos aquí es que hay recompensa. El actuar de esta forma sí trae recompensa. ¿Y cuál es la primera recompensa que encontramos? Cuando nosotros leemos Romanos 5:1, lo voy a leer, algunos se lo saben de memoria. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El perdón, el tratar a los enemigos de buena forma como nos trató Jesús, lo que trae es paz. Porque muchas veces queremos estar atados a sentimientos de odio contra otras personas en lugar de vivir con paz. Porque muchas veces queremos sentir ahí como que nos revolcamos como cerdos en el lodo y disfrutamos eso. Y a veces parece que ese odio o ese resentimiento nos da razón de vivir. Y entonces justamente Jesús sabe que eso nos está dañando. Y por eso una de las cosas es que una recompensa es tener paz. En la forma como tenemos en nuestro corazón y cómo actuamos con aquella persona que ha actuado contra nosotros. Recibimos paz. Yo creo que todos tenemos que anhelar la paz. Luego ahí mismo en el 35 dice: y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. El actuar de esta manera lo que está mostrando es que somos hijos de Dios. Hay un mundo allá afuera que se está quebrantando, que se está matando. Hay partidos políticos con ideologías que se están tirando piedras todos los días. Hay guerras en algunos lugares. Hay problemas entre vecinos. Nuestras mismas familias tienen facciones. Y si nosotros que somos los llamados a ser sal y luz,
Estamos actuando de la misma forma de ellas. Entonces, ¿qué gracia tiene? ¿Qué hemos encontrado? Pero cuando nosotros actuamos de manera distinta, estamos mostrando que somos hijos del Altísimo. Y un concepto que estuvimos viendo esta semana, el cual yo tomé o compré, como decimos, de lo que nos exponía Cory, era: en donde quiera que nosotros como creyentes estamos, el reino de Dios se está manifestando. ¿Y cómo se manifiesta el reino de Dios cuando estamos nosotros? ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? A la luz de cómo actuamos y cómo amamos o no amamos a nuestros enemigos. Es un reino de Dios que apunta o que muestra a cómo será ese reino eterno, o es un reino confuso. Entonces ese también es un motivo. Pero luego llegamos a la parte final, en Lucas, la parte final del 35 y el 36, donde nos dice, hablando de nuestro gran Dios, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Y otro aspecto u otra razón por la cual nosotros debemos actuar de esta forma con los enemigos es porque Dios, cuando nosotros éramos enemigos, nos trató con compasión. Lo que de gracia recibieron, den de gracia, dijo Jesús en Mateo 10. Entonces esto nos lleva a Jesús. Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Efesios 2, del 4 al 7, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo. Nosotros no hemos sido tratados de la forma como muchas veces tratamos a nuestros enemigos. Nosotros, siendo enemigos, recibimos misericordia. Cristo vino a padecer por nosotros. Cristo vino a mostrarnos la forma en cómo se trata a alguien que día a día está odiando, lo que día a día está dándole la espalda y corriendo, alejándose de Él y buscando satisfacer sus deseos en cualquier cosa menos en Él. Y ese es un motivo también, que esa misericordia que hemos recibido debe ser mostrada. Ahora, es probable que algunos de ustedes no hayan creído en Cristo aún, no hayan puesto su confianza en Él. Estos beneficios de la paz, estos beneficios de la reconciliación con Dios, este beneficio de Cristo tratándonos con benevolencia, aún no son suyos. Necesitan creer en Cristo para tener este beneficio. Y aquellos que hemos creído en Cristo por su gracia, no por nuestro mérito, por su gracia, esto nos debe dar esperanza. Primero, para recordarnos que en esos momentos cuando no podemos ser fieles y tratar a nuestros enemigos de la manera que Cristo nos trató, podemos ir ante Él, quien intercede y nos da cada día nuevas fuerzas para reencauzar cómo en nuestro corazón estamos viendo a las personas y cómo a la luz de eso estamos actuando. Nosotros, hermanos, éramos esos villanos de esa serie, de esa película, de esa historia que tanto nos gusta, que nos ha atrapado. Nosotros éramos ese villano a quien Benjamín le quería cortar la cabeza. Yo creo que él y todos nosotros lo cortaríamos. Pero en lugar de eso, hemos recibido misericordia. Por lo tanto, debemos mostrar misericordia. ¿Es algo fácil? No, no es algo fácil. Y es por eso
que necesitamos a Cristo por el poder del Espíritu Santo cada día. Y cuando fallemos, venir nuevamente. Y como vamos a cantar próximamente, fijar nuestros ojos en Cristo. Para que nos ayude en esto que Él manda, que Él demanda de nosotros. De modo que le pidamos cada día que Él nos dé la fuerza para cumplir aquello que Él demanda de nosotros. Oremos. Señor, tú nos has dado misericordia cuando todo lo que merecíamos era castigo. Tú nos has dado nos has tratado de una forma que es incomprensible. Y por eso te agradecemos, pero también el haber recibido esa misericordia demanda que actuemos con misericordia ante aquellos que son adversos con nosotros. Ante aquellos que incluso hemos ido a pedirles perdón o les hemos dicho te perdonamos y mantienen una postura de enemistad con nosotros. Tú nos mandas que actuemos como tú nos has tratado. No es fácil. Y por eso te pedimos esta noche que nos ayudes. Que nos ayudes y cuando no lo logremos, que nos recuerdes que hemos fallado, pero que nos des confianza y fortaleza y esperanza de que en Cristo podemos tener una nueva oportunidad para actuar de la manera que tú nos has instado a actuar. En el nombre de Jesús. Amén.